Muy buenos días, amigos, que compartimos con ustedes cada domingo su programa, nuestro programa en pocos minutos. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y vemos como cada día las palabras del Señor se convierten en hechos. Hijo mata padre, padre mata a su hijo, esposo mata a la esposa, hijos que quieren la herencia antes de tiempo. Y vemos la política, como la política que decía Duarte, que era lo más bello de todas las ciencias, hoy se convierte en una situación sin una dirección que nadie sabe dónde va. Una oposición que solamente sabe hablar de la corrupción, pero no dice cómo cambiar la corrupción. El partido político más grande, virtualmente dividido, con dos líderes, uno que es un joven brillante, pero es muy agayú, porque fue presidente de la República ya 3 veces, y quiere 4, porque dentro de su entorno no hay quienes puedan presentarse como candidato. Y el presidente Danilo Medina, que aquí hablamos, que en los regímenes democráticos la voluntad popular se manifiesta por medio de votos. Somos insistentes, ojo, en decir que la Cámara de Diputados, cuando usted los elige, usted le firma un cheque en blanco. Y cualquier decisión, cualquier ley, usted le ha dado facultad, potestad a ellos para que lo hagan en nombre suyo. Con la posibilidad de quitarle a Danilo el nunca más. Se habla de que ya tienen los legisladores que van a quitarle el nunca más. Y si lo hicieran, no es ilegal. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Que hemos elegido nosotros una cantidad de riferos, ¿verdad?, de gente hasta ligada al narcotráfico, y esos son unos legisladores que están ahí ocupando su curul y levantando la mano por todo y cuanto le dice el Estado. Entonces, en este programa somos de opinión y defendemos que si esos son los legisladores que tenemos, hay que respetar la decisión que ellos tomen. Hay quienes dicen que a esos legisladores que voten para quitarle el clavo del zapato a Danilo y que se pueda acercar cerca del doctor Delgado con México de nuevo, si es que he elegido, son comprados. Entonces aquí no sabemos, tenemos una justicia que ahora se acaba de renovar y la cuestionamos. Tenemos una iglesia que todavía esa iglesia no está unida monolíticamente, aun cuando las declaraciones que dan algunos obispos, en este caso el arzobispo de Santo Domingo, que es primado de América, él habla por él. Cuando habla un obispo, ese obispo tiene facultad para hablar, porque ese obispo está directamente conectado con la Santa Sede. Tiene autoridad para hablar. Y el arzobispo también tiene autoridad para hablar. Pero la verdadera autoridad es cuando se reúnen todos los obispos, todos. Y la Conferencia del Episcopado Dominicano emite un documento
en lo que ellos entienden que deben ser las correcciones. De manera que cuando habló Monseñor Osoria, obispo primado de América, fíjense que tenemos otro arzobispo. Tenemos el arzobispo de Santiago, Monseñor Bretón, y es arzobispo igual, pero no es primado de América. Y aquel arzobispo no tiene que rendirle cuenta a este arzobispo. Son individuales. Parece que las declaraciones que dio el arzobispo no la interpretaron bien. La iglesia siempre hay que entender que la iglesia está para anunciar, pero también para contestar. La iglesia tiene que ser contestataria, porque la iglesia está para defender los intereses de los más necesitados. Me da pena ver cómo un titular de un periódico en el día de hoy dice: me quieren poner a pelear con el gobierno. Y no tiene por qué pelearse ni con el gobierno, ni con nadie. La posición que él como ciudadano tenga, hay que respetársela, porque además él tiene derecho a votar como todos los ciudadanos. Ni a los seminaristas se le impide votar, ni a los obispos tampoco. De todas maneras, vamos a leer el Evangelio de hoy, que es la verdadera palabra y la verdadera vida. Que en el día de hoy, el Evangelio está tomado del evangelista San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Y él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque distaban de tierra más unos 100 metros, remolcado a la red con los peces. Al saltar a la tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús le dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro, porque le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice, apacienta mis ovejas, te lo aseguro. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense. Este evangelio de Juan es un evangelio muy preciso, porque habla de la cantidad exacta de los peces que tenían, 153. Quiere decir que lo contaron. Y es muy humano, porque Pedro coge y se protege porque no sabía quién era. Luego, en este evangelio se quiere demostrar que el Señor verdaderamente dejó la iglesia a Pedro con su responsabilidad. Y esas tres preguntas que le hace continua es para demostrar si había habido un verdadero arrepentimiento de las veces que lo había negado. Perfecto. Pedro, Simón Pedro, tú me amas. Y ahí Pedro sabía que era Jesús. Pedro hace se turba. Tú lo sabes, Señor. Apacienta mis ovejas. El apacienta mis ovejas era para que se mantuvieran unidos, para que ya no cogiera este por aquí, este por allá, sino que hubiera una iglesia monolítica, una iglesia como Él lo había dejado. Pero además se repite la comunión. Él la hace de nuevo, parte el pan y le da a cada uno de ellos. Lo mismo que hizo la última noche. Pedro, tú me amas. Pacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas. Y ya Pedro, que era Pedro, ya se incomoda. Tú lo sabes, Señor, que yo te amo. Tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. Esas apariciones del Señor y eso de poner el pescado en un fogón era para que ellos lo vieran a Él no como un fantasma, sino que lo vieran en ese momento como lo humano y lo verdadero, porque ya crucificado en el madero, ahí se demostraba y daba fortaleza de que Jesús realmente había resucitado. De todas maneras, lo que nos manda el Señor con esto es, cuando dice apacienta las ovejas, es que haya una unidad entre ellos, y esa unidad no solamente es para ellos, esa unidad la manda, hoy la pide el Papa, la unidad de la iglesia, tener una iglesia fuerte, que contrario a lo que creen algunos, la iglesia nunca había estado más fuerte que ahora. ¿Y por qué? Porque se denuncian las cosas que no son correctas, desde el dinero mal manejado que ha habido en el Vaticano, hasta los que se salen del carril que el Señor a nosotros nos enseña. Entonces tenemos una iglesia fuerte, tenemos una iglesia amorosa. Ahora, ¿qué le falta? Que los sacerdotes, que los laicos entendamos que los sacerdotes no son ni deben ser burócratas, que cuando se le pide a un sacerdote una confesión o se le pide hablar a un sacerdote, que se dejen de estar poniendo cita. Vete donde la secretaria para que te den una cita. No, a los laicos no hay que darle cita.
sacerdote es el que orienta a las ovejas que somos nosotros. Y el sacerdote, como el obispo, debe estar presto a eso. Padre, hay un enfermo que hay que poner los santos óleos. Ah, pero entonces tú sabes que yo tengo... No es eso. Y algunos sacerdotes que hay iglesia que no se está diciendo la misa de las 6 de la tarde, de las 6:30 de la mañana. En la sumo y eterno sacerdote, el sacerdote de ahí no dice misa por la mañana, porque él está muy cansado y él está muy comprometido. Iglesia sumo y eterno sacerdote. La misa de las 6:30, la que la da la de su maestro, la que la da aquí, donde estaba Manuel, San Juan Bautista, la que dan todas las iglesias, pero este está muy ocupado. Entonces él no puede dar la misa porque él está muy ocupado o porque él es capellán y él tiene que ir primero. No. Si usted es el párroco, usted tiene que buscar la forma de usted dar la misa. Y eso lo estoy diciendo por aquí porque lo hablé con él y pensé que se iba a arreglar y todavía sigue igual. De todas maneras, que el Señor en su infinita misericordia nos ayude a cambiar y curar nuestras heridas para tomar un rumbo que nos acerque a Jesús. Vengo a contarte de mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido, y esas crueles palabras que marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor, que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, estoy. Entre tus manos, Jesús, estoy. Miren, nosotros, antes de pasar al invitado, que le hemos pedido que nos dé 2 minutos, Tiempo suyo. tenemos un invitado que es de mucha valía para este pueblo que está todavía ciego y que no sabe de sus derechos. Pero aquí hay democracia en el periodismo. Yo quiero, por favor, pedirle al director ver si él tiene lo que le pasó a Jorge Ramos, periodista en los Estados Unidos. Miren, no, pero yo quiero cuando lo están sacando, miren cómo lo llevan afuera en una rueda de prensa. Eso no ha pasado aquí nunca. Miren, ese a Jorge Ramos, cómo lo llevan para afuera, abrazado ahí. No, usted no puede hacer más preguntas, afuera. Y los Estados Unidos es la cuna de la democracia. Miren a Jorge Ramos, cómo se lo llevan cargadito, y miren cuántos pies tiene ese hombre, ¿cómo cuántos pies tiene ese hombre? O sea que se lo podía echar hasta en un bolsillito. Jorge Ramos no le costó el pobre más
que dice en paz calladito. Entonces, eso es la democracia. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina, ¿cuántas cosas no le han dicho? No se puede decir ni siquiera por la televisión. Y al mismo Leonel Fernández, y al mismo Hipólito Mejía, y al mismo Luis Abinader. O sea, aquí hay democracia. Demo quiere decir pueblo, y gracia, gobierno del pueblo. Entonces, tenemos una democracia, que lo que tenemos es que estar atentos, ustedes los jóvenes, de que ustedes puedan ser legisladores para que cambie esto. Esto no cambia diciendo, no, que son ladrones, no, no, no. Esto cambia es castigándolo con el voto. Así cambia. Y así todas las instituciones tienen que salir adelante. No es yo venir aquí a este programa y acabar con un funcionario para que me dé un anuncio, me dé dos anuncios. Entonces tú después lo ves en el antedespacho del que le dijo de todo. Entonces yo no cojo anuncios de gente que yo le diga que son ladrones. De todas maneras, y con la venia, gracias al invitado, tenemos al licenciado Pedro E. Alcántara. Pedro es un hombre experto en seguridad social y hoy vamos a hablar de una ley que está prácticamente en desuso, la ley 379-81. Pedro, ¿qué ha pasado con esa ley? Que es la ley que establece la pensión de una persona que ha trabajado una cantidad de tiempo en el Estado, otro que tiene enfermedad y otro que el Estado, el presidente, está facultado para eso. Todavía la ley que tenemos, la 379-81, habla de 2,000 pesos. ¿Qué pasará ahora que el salario mínimo es 8,000 y algo con las personas que están pensionados y con los que van a optar por una pensión nueva? Muy buenos días y son suyos todos los micrófonos. Buen día, don Martín, ¿cómo está usted? Gracias por compartir con ustedes, gracias por compartir con usted. La ley 37981, la ley como usted dice, es de cuando Guzmán, del 81 creo que, si no me equivoco, que era el presidente todavía. Y tiene algunas cosas que merecen reparo. Se han hecho varias iniciativas gubernamentales por el hecho de renovarla y mejorarla, pero hasta ahora todavía no tenemos ninguna modificación sustancial a esa ley. Con los montos que usted dice, eso sí se ha modificado, se hace administrativamente, se hace por reglamento y sí se paga. Esa ley beneficia, para quienes no saben, a los empleados públicos y servidores del Estado. Todo el que ha trabajado del Estado hasta el 2003, de alguna forma u otra, tiene derechos bajo la ley 37981. Ahora bien, si ustedes recuerdan, en el 2003, en junio del 2003, cambió el sistema porque el que se manejaban las pensiones. A partir de junio del 2003 entran lo que son las administradoras de fondos de pensiones, que funcionan por capitalización individual, que es un sistema distinto, el que ustedes ven ahora, de las FP, Popular, Reserva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hasta el año 2003, hasta junio del 2003, todo el que era empleado estatal, de una forma u otra, tenía derechos adquiridos bajo esta ley, o tenía derechos bajo esta ley. Y a partir del 2016, esa ley siempre se ha mantenido vigente, la misma 8701, no quiero mencionar muchos números para que no se me pierdan, pero la misma ley de ahora, la misma ley actual, le da la vigencia a esa ley, dice que conviven ambas para las personas que tenían derechos acá. Ahora bien, como no había todavía una forma de saber hasta cuánto tenían derecho o hasta cuánto no, en el 2016, si no me equivoco, 2015, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que valida eso que dice la ley 8701. El Tribunal Constitucional habla acerca de la permanencia de ambos sistemas. Es decir, si usted trabajó en el Estado antes del año 2003, de alguna forma u otra puede tener derechos en esta ley para una pensión. Y también los derechos que se expresan en esa ley y de la forma en que se expresan en esa ley, que son distintos a lo de la ley nueva del 8701. Fíjate, dice aquí la ley, en el artículo primero, que una persona que ha trabajado de 30 a 35 años y tiene 60 años de edad, tiene derecho a la pensión automática. Sí, no se da mucho el caso de que sea de esa manera automática, se prevé siempre la voluntad de la persona por una situación particular. Antes de un decreto que favorecía, que es un plan transitorio de seguro, que llegó un decreto que llegó en febrero,
Antes de eso, las personas tendían, cuando salían pensionadas por esta ley, no tenían seguro. Y eso era un problema grave, eso entre otras cosas. Y a las personas les costaba retirarse, por eso en parte. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ese decreto ya las personas se retiran más, pero se perdió la costumbre de que fuera automático, porque no se ponía en retiro automático a la persona, sino que era el titular o es el titular de la institución, es decir, si usted tiene un ministerio el ministro, si tiene una comisión el presidente, si está en una dirección el director general, el que se va a encargar de ponerlo en retiro usted, de hacerle la solicitud, de decirle, mire, Martín, ya usted cumple con la edad, cumple con los requisitos y se va a retirar. Entonces, por eso no se hace tanto en la práctica eso del retiro automático, sino que se espera que sea la voluntad de la persona para el retiro, a pesar de que ya tiene el derecho. Tiene el derecho de que tiene 20 años de servicio y 60 años de edad. A partir de ese momento tiene el derecho a la pensión. Respecto a los montos, se me olvidó decir en principio que sí han sido modificados los montos de la pensión de esto. Los pensionados, cuando se pensionan ahora, se pensionan por el salario mínimo, por los 10.000 pesos que se modificó el salario mínimo público, antes era de 5.117.50, 5.117 pesos con 50 centavos. Ahora, a 10.000 pesos, entonces es el monto de pensión por el que se pensionan ahora, el monto mínimo, porque no puede haber una pensión por debajo del salario mínimo. Hemos visto que instituciones como el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Superintendencia de Seguros, tienen su propio sistema de seguridad social. ¿Por qué no estar todo en un solo, su sistema de reparto que se llama, sí, en una sola línea? ¿Por qué tiene que...? Pasa algo, para garantizar y mantener la independencia de muchas de esas instituciones, cada uno por leyes han tratado o han mantenido esos sistemas de pensiones. Tenemos, por ejemplo, el INABIMA, Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, que es el de los maestros, el que tiene los miembros de la Suprema Corte de Justicia y los empleados de la Suprema Corte de Justicia, con una ley que creo que es de 1927, es de los más viejos, de las leyes más viejas. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Junta Central Electoral, el Congreso de la República tiene imprescondo. Si usted se fija, por ejemplo, en los últimos que he mencionado, el Congreso de la República y la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, son instituciones que garantizan la democracia y garantizan el funcionamiento propio de la República Dominicana. Son instituciones que necesitan y tienen que tener esa independencia. No pueden someterse a otros poderes para tener una independencia, ni siquiera en eso del retiro, porque es muy peligroso. Se puede pensar que algunas personas podrían favorecer o podrían legislar, mover situaciones para favorecer cierto grupo de empresas o de gobierno para poder mejorar ese plan de retiro. Pero el hecho de que tengan esa independencia, eso garantiza muchas cosas. Y eso le da leyes, sostienen esos sistemas independientes. Hay instituciones, por ejemplo, como otras. Yo soy de los que abogo que, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral debería tener una ley que le garantice también esa independencia en el caso del retiro, tal cual la Junta Central Electoral. Soy de los que piensa eso. Porque en lo referente a los últimos 3 años del salario, ¿por qué? Se dice que El debe promedio, tener sí, los últimos 3 años del salario. Los legisladores, cuando hicieron la 37981, eso es la 37981, la ley de reparto, la ley para las personas, los empleados públicos que trabajaron antes del 2003. Habla de 36 últimas cotizaciones, es un promedio. El sistema de reparto no funciona como el sistema nuevo. El sistema de reparto no funciona como las AFP. Por ejemplo, las AFP me pensionan a mí por el monto que yo voy entregando a partir de que yo comienzo a trabajar. Si comencé a trabajar en junio del 2003, a partir de ese momento, independientemente del salario que tenga, ellas comienzan a garantizarme una pensión. Como el sistema de reparto no es por cotizaciones, no es un sistema que te esté contando desde el primer sueldo, el sistema de reparto lo que hace es que toma los últimos 3 años para poder garantizar el mismo estilo de vida que llevabas al momento de retirarte. Y por eso hacen 36 salarios, 36 meses de promedio, 3 años de último salario, para poder pensionar. Es un modo más o menos de garantizar el mismo estilo de vida que tiene el final, que no hace la ley nueva. La ley nueva es durante toda la vida laboral, el promedio, durante los aportes que se le hayan hecho. ¿Y por qué tenemos, por ejemplo,
una viuda que murió el esposo o el esposo, la pensión no es continua, por ejemplo, como en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el mismo artículo 6 de dicha ley que dice que los pensionados solamente tendría que cotizar la esposa o el esposo? Yo no entiendo. Sí, hay un 2%, esa ley 37881, la ley de reparto, que es bueno que lo menciona. Hay un 2% que se le exige al pensionado, al momento que va a solicitar la pensión, autoriza que se le descuente, para mantener la pensión a la esposa, a la cónyuge, sea una concubina, o sea una relación de derecho, una esposa con papeles, como le dicen, o los hijos menores de edad. Ahora bien, si esa persona no se le descuenta el 2%, se supone que solo recibe, según la ley, 12 salarios. Durante un año, un salario mensual. Ahora bien, igual que como existe una sentencia del Tribunal Constitucional que favorece y que mantiene vigente este sistema de pensiones, al igual existen sentencias del Tribunal Constitucional sobre personas que no han autorizado ese 2% de descuento y son personas que han podido mantener sobrevivientes, esposa, esposo, hijos menores que han podido mantener esa pensión. O sea, ya hay sentencias del Constitucional que se refieren precisamente a ese artículo. Y el hecho de que ya un sistema actual como el que tenemos no tiene mucho sentido autorizar ese descuento. O sea que el descuento se hace obligatorio ya. Sí, el descuento sí, exacto. Se hace para todo el mundo y que las personas que tengan hijos ya puedan, o hijos menores de edad, o esposa o esposo, puedan continuar recibiendo el beneficio de la pensión. Una persona con 15 años de labores interrumpidas, ¿se puede pensionar? No, tiene que ser 20 años de servicio en esta ley. ¿Y si es por enfermedad? Por enfermedad a partir de los 5 años. 5 años de servicio se puede pensionar por enfermedad. Entonces una persona que gana 100,000 pesos, ¿cuánto sería la pensión? El máximo que se paga en pensión, según esa misma ley, de la pensión, recuerde que siempre estamos hablando de reparto, de la ley antes del 2003, para empleados públicos que trabajaban en el Estado antes del 2003. Serían 80,000 pesos porque son 8 salarios mínimos. Entonces lo que hace una persona que toma 100,000 pesos de salario, si se pensiona con el 80% de su salario, es decir, tenía 30 años de servicio, trabajó 2016, 100,000, ganó entero. Y si tiene 25 años no cae ahí. 25 años son 70% del salario. Serían entonces 70,000 pesos en el mismo ejemplo. En el caso de los ayuntamientos, ¿qué está pasando con los ayuntamientos? Los ayuntamientos hay pensiones hasta de 2,000 pesos. Sí, los ayuntamientos tenían lo que era la Liga Municipal del Distrito, la Liga Municipal de los Ayuntamientos, la Liga Municipal, LM. Pero ellos tenían ahí un bondo, ¿y qué pasó con esos cuartos? Eso sería buena pregunta para usted que ha vivido más que yo. Bueno, pues Ese dinero de la... yo te lo puedo decir entonces. No, dígalo. Bueno, no están. Exacto, no están. Entonces, el dinero no se va solo, pero... No están, pero usted que trabaja en eso debe mandar una cartita y preguntar dónde están esos fondos, porque esos fondos hay que devolvérselos a la gente. Sería bueno que lo hicieran, o sería bueno preguntarle a los que estuvieron bajo la administración de la Liga Municipal, preguntar qué ha pasado con eso. Pero los fondos no están disponibles. Ahora bien, todos esos pensionados del ayuntamiento que pasaron, por ejemplo, a la Dirección de Pensiones, que pasaron al Estado, sí se les mejoró el sueldo. Ya no son de 2,000, las pensiones son con el mínimo de sueldo como siempre, y sí se mejoraron las condiciones. Hay situaciones quizás con otros pensionados que no hayan pasado, y eso que todavía tienen esas pensiones de la Liga Municipal, sí se le debe buscar una solución. O sea, una persona que ya pensionado por la Liga ya pasó directamente a... Sí, creo que todos, una gran parte, la mayoría, no sé la cantidad exacta. Bueno, pero ya pasaron. Sí, ha pasado al Estado. Y los ayuntamientos. Y aquí hay ayuntamientos que deben una cantidad enorme de dinero a la AFP. ¿Qué pasa con eso? Lo que deben a la Seguridad Social, algunos se le ha hecho una amnistía. Hubo unos años de amnistía, 2003, 2008. Sí, pero ahora no hay y deben muchísimo. Y todavía deben cobrarles y que lo paguen, auditar esas cuentas. Hay ayuntamientos que manejan fondos de 5,000 millones de pesos, 8,000 millones de pesos, y no le han reportado, le han descontado, pero son situaciones administrativas precisas de algún ayuntamiento. Y no se puede poner en mora a esa gente, usted como ciudadano, para que le paguen el Estado. Sí, claro. Ahí están los tribunales, está el Tribunal Superior Administrativo, y ahí está la TCS, la Tesorería de la Seguridad Social, y hay mecanismos para hacerlo. Poner a la TCS
Que- era el ayuntamiento en sí que no ha respondido. Ajá. Porque en muchos casos pasa que le descuentan al usuario, le descuentan a la persona, al empleado, le descuentan ese dinero y no se lo reportan a la seguridad ¿Qué social. cantidad le descuentan? Se le deben de contar. Un 10% en total, con el seguro y con lo de la pensión. ¿Y cuánto debe poner el patrón? Los montos están ahí en la ley, creo que figuran entre un 4 y un 6 en la división. El patrón. 6,473. Pero no le digo una cantidad exacta porque ahora mismo no lo tengo en cuenta de cuánto es el descuento. Mire, aquí nos llegan situaciones de personas que tienen, que se han muerto o que están en caso de invalidez y ya no están trabajando y ese dinero está ahí. ¿Qué se puede hacer con ese tipo de personas? Dice, eso es para la ley nueva. La persona que está en una administradora de fondo de pensión de la ley nueva, esa persona debe informarse, pueden llamar a la DIDA, pueden buscar por internet, no le estoy diciendo las soluciones, pero llamar para... La vida ya informarse. ni da ni dice dónde hay. Como lo dijimos una vez. Es que, óyeme, Pero es lo que existe. óyeme, Nélcida, que es una dama, que es una estrella, Nélcida debiera estar descansando en su casa ya. Eso hay que agilizarlo un poquito más. Doctor, nos vamos a un cambio, pero vamos a escuchar una canción y luego venimos con ustedes de nuevo. Pues mi pueblo que sufre y trabaja, tu pecho es mi pecho que siente y que ama, tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo que ría y que cante. Señor, yo no soy nada, porque me has llamado. Tú has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y muy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Bueno, don Pedro, fuera de cámara, le preguntaba a usted, ¿y con los médicos qué ha pasado? Los médicos, al igual que algunos otros gremios, en una parte una vez los periodistas también fueron favorecidos. Ellos fueron favorecidos con un decreto especial. El presidente tuvo una concesión especial con los médicos, con lo cual ellos se pueden pensionar con el 100% de su pensión. Bajo el esquema de reparto, administrado por la ley de reparto, pero no con los promedios que están ahí, sino con el 100% del promedio de salario de los médicos. Y se pueden pensionar trabajando en distintas instituciones. En distintas instituciones médicas, claro, o contarle las otras instituciones del Estado también, lo que sí les favorece que son médicos y van a promediarse con el salario que cobran como médicos ahora, como parte del gremio. O sea, un solo salario entonces. Sí, no, un solo salario, pero 100%, que es muy bueno. Ok. Hay una situación muy compleja con el asunto de la zona franca. Porque la zona franca le dan mucha salida a los empleados, tienen mucho cambio. ¿Qué tiene la seguridad social para la zona franca? Ahora, lo del FP y su seguro normal, como lo que te lo tiene todo el mundo.
Una zona franca funciona como una empresa privada cualquiera, excepto a los fines de la seguridad social. Porque otros fines, claro, que tienen concesiones con los impuestos, concesión impositiva, tributaria y esas cosas, pero a los fines de la seguridad social funciona como una empresa cualquiera. Ahora bien, antes del 2003, antes de junio del 2003, algunos empleados de zona franca sí le cotizaban al Seguro Social, que es otra ley. Era la 1896 del 48, una ley de Conde Trujillo, pero que funciona hasta el 2003. Y eran esos empleados privados que le cotizaban al seguro, le entregaban un volantico blanco, quincenal, mensual, semanal, le entregaban un volantico blanco, daban su cotización al seguro, y cuando acumulaban 400 cotizaciones, que son más o menos 8 años de servicio, 8 años cotizándoles al seguro, entonces podían obtener una pensión. Y los empleados de la zona franca antes del 2003, lo que le cotizaron al seguro, pueden ir Pepillo Salcedo, ahí verificar detrás de la caja del seguro, detrás de donde está la Plaza de la Salud ahora, verificar qué cantidad de cotizaciones tienen y ver si les sale una pensión por allá por el seguro. Los que están ahora en zona franca, entonces trabajan con una FP, con una administradora de fondos de pensiones de la nueva, de la que funciona con capitalización individual. Doctor, ¿usted tiene algún partido político? Por ahora no, pero sí tengo aspiraciones políticas. Sí. Sí, sí las tengo. ¿Usted va a ser diputado? Creo que sí, y espero con Dios que sí. Y que usted me ayude en eso. ¿Cómo no? Este programa está a su orden. Pero usted va a ser diputado independiente. No. Aquí el sistema de partido independiente, todavía al grado de la diputación, al grado de congresual, no lo veo factible, ni siquiera el presidencial. Todavía hay un sistema de partido que se debe rentar. Yo sí, claro, pertenezco a la alianza Juntos Podemos, eso sí, sí trabajo con ellos. Sí tengo mucho acercamiento al Partido Revolucionario Socialdemócrata, sí tengo mucho acercamiento, por ejemplo, a Milton Morrison y algunos de esos pequeños partidos, pero al momento de lanzar una propuesta, cuando busco una catapulta, cuando busco un lugar, definiré dentro de todas las opciones que tengo dónde puedo hacerlo. ¿Qué ha pasado con Morrison? Que tantas condiciones que tiene, y lo veo que está medio echado, que no se mueve. Sí. ¿Qué ha pasado con él? Los dueños del monopolio, aquí hay dos partidos que son dueños del monopolio, es difícil estas opciones alternativas poder subir, son costosos. O sea, llevar política aquí todos sabemos que es muy costoso. Se me hace difícil tocar el plano político porque vine aquí como profesional, pero dada la circunstancia, dada la pregunta, Morrison ha sido un muchacho muy preparado, ha sido una persona muy preparada. Pero el hecho de que usted sea profesional no le quita ser político. No, claro que no, pero aquí hay gente que no sabe distinguir Porque la leche de Danilo la magnesia. es político y presidente de la República, Sí. y Leonel también, También. y Luis Abinader también, Hipólito es También. agrónomo, y ingeniero agrónomo. y Sí, fue pero presidente de la como República. aquí personas, mire que nos caímos ya lo personal, que no saben distinguir la leche de la magnesia. Pero entonces los médicos no pueden ser políticos. Todo el mundo, ojalá y todo el mundo lo fuera. Tuviéramos mejores políticos, si todo el mundo se decidiera hacerlo. Pues mire, tiene una invitación pendiente para que terminemos el tema de hoy. Espero que a los televidentes se hayan beneficiado de este tema tan importante. Y el programa no sabe que es de pocos minutos, usted ha venido aquí antes. Lo vamos a terminar siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada, y tan pobre que lo necesite todo. Ojalá y la fiesta se le dé buena a Leonel, pero ese dinero yo se lo daba a los pobres y era mejor. Hasta el próximo domingo. Quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo que ame.